Argentina, un país que arrastra décadas de inestabilidad económica, está viviendo un cambio impresionante bajo la presidencia de Javier Milei. Por primera vez en muchísimo tiempo, el país ha logrado un superávit fiscal y un crecimiento por encima del 7% interanual, mientras que la hiperinflación, esa pesadilla que parecía incontrolable, está retrocediendo de forma drástica. Este panorama de recuperación nos invita a meternos de lleno en la audaz estrategia que está detrás de esta transformación. Argentina fue una de las economías más prósperas del mundo a comienzos del siglo XX. En 1905, su PIB per cápita era aproximadamente el 80% del de Estados Unidos, similar al de naciones desarrolladas como Alemania o Francia. Esta prosperidad se debía en gran parte a su modelo agroexportador, basado en la extraordinaria fertilidad de la región de la Pampa húmeda. Desde ahí salían toneladas de carne vacuna, trigo, maíz, lino, lana y cuero, que se exportaban principalmente al Reino Unido y a otras partes de Europa. Frigoríficos como Swift Armour eran íconos del comercio, y los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca eran puntos neurálgicos de una Argentina integrada al comercio mundial. Sin embargo, el siglo XX trajo consigo un giro desolador. La falta de una industria diversificada en Buenos Aires, la dependencia excesiva de las materias primas y la Gran Depresión de 1929 hicieron que la economía se viniera abajo, lo que llevó al golpe militar de 1930 y dio inicio a la tristemente célebre década infame de estancamiento, corrupción y desconfianza. La espiral descendente comenzó en 1943, cuando Juan Domingo Perón, un militar, llega a la política argentina después de un golpe de Estado. Para el año 46 ya era presidente e incluso era muy popular, pero sus ideas económicas eran, digamos, muy intervencionistas. Él impulsó la industria nacional a base de subsidios, nacionalizaciones y acuerdos proteccionistas, lo que iba totalmente en contra del libre mercado. En lugar de aprovechar el boom global de la posguerra, Argentina prefirió cerrarse. ¿El resultado? El gobierno de Perón, para financiar sus programas sociales, imprimió dinero. Lógicamente, la inflación se disparó, llegando al 50%, y el peso se devaluó un 70% entre 1948 y 1950. Aunque a corto plazo hubo mejoras sociales, la economía quedó sin reservas, con un Estado incapaz y una industria que dependía de la respiración asistida de los subsidios, por lo que en el año 55 a Perón lo sacaron del poder. Pero la cosa no mejoró con los que le siguieron. Ni el general Onganía en los 60, ni el propio Perón cuando volvió en su tercer mandato, lograron frenar la caída. Después de su muerte en 1974, su esposa Isabel Perón tomó las riendas y la economía colapsó por completo. La crisis mundial del petróleo de 1973 se intentó solucionar con más emisión de dinero, lo que los llevó a una hiperinflación sin precedentes del 600%. Y adivinen qué pasó después. Otro golpe militar. Pero la dictadura que gobernó Argentina entre el 76 y el 83 no solo no arregló nada, sino que lo empeoró, bajo gobiernos como el de Videla. La solución mágica para financiar el déficit fue endeudarse hasta niveles históricos. La deuda externa se fue por las nubes, llegando a los 45.000 millones de dólares. Mientras tanto, los salarios se hicieron polvo y el desempleo se disparó. Cometieron el error de abrir el comercio de golpe, sin dejar tiempo para preparar a las industrias nacionales. Estas se terminaron destruyendo por la poca competencia. El modelo financiero se volvió súper especulativo, enriqueciendo a unos pocos mientras el país se desindustrializaba. El regreso de la democracia en el 83 trajo esperanzas, pero los siguientes 40 años fueron un calvario económico y político. Raúl Alfonsín recibió empresas públicas con agujeros financieros enormes y su solución fue, otra vez, imprimir más dinero. Fue entonces que para 1989 el país sufría una inflación anual por encima del 3.000%, lo que causó escasez de comida, disturbios y saqueos. Un caos total. Luego llegó Carlos Menem con la promesa de un cambio radical y aplicó un shock liberal. Privatizó empresas, reabrió el comercio mundial y estabilizó la moneda con la famosa convertibilidad que ataba el peso al dólar por ley. Esto frenó la inflación, por fin, pero tuvo un costo. El peso quedó sobrevaluado
Los productos argentinos se volvieron muy caros para el mundo, por lo que las exportaciones cayeron, el desempleo subió y la economía entró en una recesión estructural. Aún así, para mantener la convertibilidad, Menem siguió endeudándose, sentando las bases para la siguiente gran crisis. Fernando de la Rúa, su sucesor, intentó seguir el mismo camino sin hacer cambios de fondo. La deuda externa superó el 50% del PIB, la confianza internacional se esfumó y las tasas de interés se dispararon. El FMI exigió recortes y ajustes, lo que solo profundizó la recesión. En noviembre de 2001, la gente empezó a sacar su dinero de los bancos descontroladamente, forzando la imposición del corralito, una medida drástica que limitaba los retiros bancarios. La situación explotó: disturbios, saqueos, represión y la renuncia de la Rúa. En ese mismo año, el país ya no tenía acceso al crédito externo. Las reservas estaban casi vacías y el país no podía pagar intereses ni devolver el capital. El gobierno anunció oficialmente el default de la deuda externa argentina. El país dejaba de pagar $132.000 millones, la mayor cesación de pagos de la historia en ese momento. Eduardo Duhalde tomó el mando en 2002 en medio del caos. Tuvo que abandonar la convertibilidad, lo que provocó una devaluación brutal y la pérdida del 65% del valor de los ahorros de la gente. La inflación, por supuesto, volvió con todo. A finales de ese año, el desempleo llegó al 21% y la pobreza superó el 57%. Pero salir del dólar permitió una pequeña reactivación. Con Néstor Kirchner en 2003, la economía creció por varios años a tasas cercanas al 8% anual, gracias a un buen momento internacional y al superávit comercial. Pero otra vez, el modelo volvió a cometer los mismos errores: nacionalizaciones, controles de precios, subsidios excesivos y emisión monetaria. La inflación regresó. Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el descontrol inflacionario llegó al 40% en 2014. Además, Argentina volvió a caer en default. Mauricio Macri intentó una apertura gradual levantando restricciones y eliminando subsidios, pero la respuesta fue una nueva devaluación, inflación por encima del 40% y poca inversión. Con Alberto Fernández, la crisis alcanzó niveles nunca vistos. Inflación del 100% en el 2023, deuda pública del 102% del PIB y otro default. En ese contexto, el 40% de los argentinos vivía bajo la línea de pobreza. Después de un siglo de caída y 9 defaults, muchos argentinos estaban listos para probar algo totalmente diferente. Aquí es donde irrumpe la figura de Javier Milei. Milei nace en 1970 en pleno caos económico argentino. Estudió economía y se enamoró de la escuela austríaca que defiende un mercado libre total y rechaza cualquier intervención del Estado. Esta formación lo convirtió en un crítico feroz del Estado. Desde 2010 se hizo famoso por sus apariciones en televisión donde sin titubeos insultaba a políticos tradicionales, llamaba al Estado un cáncer y a la inflación un robo institucionalizado. Su estilo directo, casi agresivo, sumado a su profundo desprecio por la izquierda y el intervencionismo, lo catapultó como un fenómeno mediático. En 2021 se lanzó a las elecciones legislativas con su partido La Libertad Avanza y consiguió un sorprendente 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. En 2023, con la economía destrozada y la sociedad harta, Milei se postuló para presidente. En la primera vuelta quedó segundo, pero en el balotaje contra Sergio Massa logró un triunfo contundente con el 56% de los votos. Su propuesta radical había calado hondo. Milei entonces propuso lo que él llama la política de la motosierra. Su meta era reducir el tamaño del Estado al mínimo posible. Él cree que el Estado solo debe proteger los derechos individuales, la defensa nacional, la justicia y las relaciones exteriores. Todo lo demás debe ser eliminado o privatizado. Bajo esa premisa, empezó su mandato recortando el gasto público de un 40% del PIB a un 25%. Eliminó 13 agencias gubernamentales, cerró ministerios como el de Cultura y el de la Mujer y despidió a más de 30.000 empleados públicos. Estas medidas causaron un impacto inicial,
El desempleo subió un 1%, muchos funcionarios públicos vieron sus sueldos pulverizados por la inflación y la pobreza, que ya estaba en el 42%, escaló al 53% en el primer semestre de 2024. Sin embargo, en el segundo semestre, la pobreza bajó al 37% según estimaciones privadas. Esto significa que más de 7 millones de personas salieron de la pobreza en solo 6 meses, impulsadas por la estabilización del poder adquisitivo y el crecimiento del empleo en el sector privado. A pesar de las predicciones que prometían el desastre, los resultados económicos del primer año de Milei fueron una sorpresa. Argentina logró su primer superávit fiscal en 14 años. La inflación cayó del 200% anual a su nivel más bajo en 5 años, y el PIB creció un impresionante 7,7%. La OCDE proyecta un crecimiento del 5,2% en 2025 y del 4,3% en 2026. Milei eliminó más de 900 regulaciones que, según él, estrangulaban el mercado. Por ejemplo, en el mercado de alquiler, el fin de la ley de alquileres provocó una caída del 40% en precios reales y un aumento del 300% en la oferta de propiedades en Buenos Aires. En cuanto a impuestos, aún no cumplió su promesa de reducirlos de forma generalizada. Bajó algunas retenciones a las exportaciones, pero el impuesto a las ganancias incluso subió. Eso sí, Milei ha prometido una reforma impositiva integral para este año. Milei todavía no ha eliminado el Banco Central ni ha dolarizado la economía, como había prometido. Él mismo admitió que hacerlo ahora sería un caos. Es aún cierto que sus opiniones siguen generando controversia. Niega el cambio climático, llama al socialismo un sistema asesino. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud y admira a figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Nayib Bukele. Su estilo tan rupturista divide a la sociedad, pero su nivel de aprobación sigue siendo más alto que el de los dos presidentes anteriores. Como él mismo dice, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Y si los datos económicos se mantienen, muchos empezarán a pensar que quizás está más cerca de ser un genio. Por lo que podemos decir que Argentina está viviendo un momento histórico. Después de un siglo de caídas, ha emergido una figura que rompe con todo lo conocido. Las medidas son duras, polémicas y arriesgadas, pero los primeros resultados ya están sobre la mesa. Y nos podemos preguntar, ¿es Milei el hombre que liderará a Argentina a la estabilidad? ¿O es solo un capítulo más de un país que ya no sabe cómo reinventarse?